Última hora. La mañana del 28 de abril España está siendo atacada. Es un apagón masivo que destroza al país. En una España que ya no podía permitirse ni un sobresalto más, llegó el golpe más inesperado. Eran apenas las 2 de la tarde cuando, como un latigazo de oscuridad, ciudades enteras comenzaron a apagarse una tras otra. Desde Madrid hasta La Coruña, de Valencia a Sevilla, hospitales, comercios, viviendas, estaciones de tren, aeropuertos, todo empezaba a caer en un silencio siniestro, roto apenas por las alarmas que no podían ser silenciadas. El país entero quedó atrapado en un parpadeo eterno. Las luces se apagaron, las comunicaciones comenzaron a fallar, y un temor ancestral volvió a apoderarse de la población, el miedo a la oscuridad total. En los hospitales más grandes del país, como el Materno Infantil de La Coruña, la Fundación Jiménez Díaz o el 12 de octubre en Madrid, la escena era digna de una película de terror. Quirófanos paralizados. Respiradores detenidos. UCIs sumidas en una penumbra de pesadilla. Médicos y enfermeras luchaban desesperadamente por salvar la vida de bebés recién nacidos, de ancianos vulnerables, de pacientes críticos que dependían de cada latido asistido por máquinas que, de repente, enmudecieron. ¿Cuántos niños inocentes, cuántos enfermos graves, estaban en ese preciso instante jugando su última carta contra la muerte? Mientras tanto, en las calles, la angustia crecía a pasos agigantados. Cajeros automáticos apagados, transacciones bloqueadas, bancos cerrados por fallos en sus sistemas de emergencia. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Qué pasaba con los ahorros de millones de españoles atrapados en cuentas digitales imposibles de acceder? La sombra del caos financiero empezaba a sobrevolar España, como un buitre sediento de carne fresca. En el Congreso de los Diputados, el desconcierto era absoluto. El Parlamento, símbolo de la democracia, también sucumbía a la falta de luz. ¿Era este un simple fallo técnico, o el aviso de algo mucho más grande y siniestro? ¿Un ataque directo al corazón institucional de España? Las redes sociales servían. En cuestión de minutos, hashtags como #Apagón España, #Sánchez bajo ataque y #España oscura lideraban tendencias no solo en territorio nacional, sino en toda Europa. Testimonios desesperados llegaban desde cada rincón del país, madres atrapadas en ascensores, pacientes a punto de ser operados obligados a esperar en camillas, familias enteras sin agua ni electricidad, comercios saqueados en la penumbra. Pero entonces surgió la pregunta que haría temblar aún más al país: ¿era este apagón un simple accidente, o estábamos ante un ciberataque dirigido a Sánchez y su gobierno? Fuentes no oficiales comenzaron a hablar de movimientos extraños en los servidores de Red Eléctrica Española. Analistas de seguridad consultados en programas de urgencia insinuaban la posibilidad de una acción coordinada para golpear la infraestructura crítica del país. ¿Y quién podría estar detrás? Algunos susurraban sobre grupos anarquistas. Otros apuntaban a intereses económicos globales. Pero lo más explosivo estaba aún por venir. Informes preliminares filtrados desde Bruselas comenzaban a hablar de una operación encubierta, una represalia tácita de la Unión Europea contra Pedro Sánchez, tras los escándalos de corrupción que salpicaban a su gobierno y amenazaban la credibilidad de toda la región. ¿Estaba la Unión Europea enviándole a Sánchez el mensaje más brutal? ¿Había decidido la cúpula europea actuar por su cuenta, saboteando el sistema eléctrico como advertencia? ¿Era este apagón la primera fase de una ofensiva mayor para aislar y derrocar a un líder visto como un peligro interno? Mientras en los despachos gubernamentales cundía el pánico, en las calles, en los hospitales, en cada hogar español, solo había una certeza: España estaba a oscuras. Y en esa oscuridad, la nación entera comenzaba a preguntarse: ¿sobreviviremos al próximo golpe? El pánico empezaba a desbordar los bordes de la civilización. En las ciudades, los semáforos apagados se convertían en trampas mortales. Accidentes en cadena paralizaban avenidas enteras. La policía, impotente, intentaba contener a una población enloquecida que ya comenzaba a saquear supermercados, desesperada por acaparar agua, velas, baterías, cualquier cosa que pudiera garantizar unas horas más de supervivencia en la oscuridad que se apoderaba de España como una maldición bíblica. Los hospitales pedían a gritos generadores, pero los convoys de emergencia quedaban atrapados en carreteras colapsadas o, peor aún, eran interceptados por bandas de saqueadores que, en cuestión de minutos, tomaron el control de zonas enteras donde la ley y el orden habían colapsado. Mientras tanto, en las altas esferas, el desastre revelaba lo peor de la clase política. Pedro Sánchez,
desaparecido de la escena pública, había convocado a un reducido círculo de ministros en un búnker secreto de Moncloa. La versión oficial era que buscaban coordinar la respuesta. La realidad era mucho más siniestra, negociaban en la sombra su propia supervivencia política. Se filtraban rumores de que el apagón no había sido un simple sabotaje externo, sino un ajuste de cuentas interno. Sánchez, sitiado por la corrupción, la presión europea y las traiciones de su propio partido, podría haber sido víctima de una venganza cocinada dentro de sus propias filas. La situación se volvía más espesa y peligrosa con cada hora que pasaba. La Guardia Civil y la UCO, Unidad Central Operativa, empezaban a detectar patrones alarmantes en el ataque al sistema eléctrico. No era casualidad. No era un accidente aislado. Había sido un golpe quirúrgico, planeado con precisión militar. Subestaciones estratégicas habían caído al mismo tiempo, servidores críticos de red eléctrica española habían sido saboteados digitalmente con un malware que, según expertos forenses, solo podía haber sido creado por agencias de inteligencia europeas. ¿Era Bruselas enviando un mensaje a Sánchez? ¿Era Francia, Alemania, los grandes poderes de la UE diciéndole, ¿se acabó? La hipótesis de un ciberataque de represalia contra Sánchez por arrastrar a España al abismo de la corrupción y la ilegalidad se hacía cada vez más creíble. Pero las consecuencias ya no eran solo políticas, se trataba de la vida y la muerte de millones. En los hospitales de todo el país, médicos informaban a sus superiores de que la batería de los respiradores se agotaría en cuestión de horas. El colapso de las unidades de cuidados intensivos era inminente. Los ancianos en residencias ya empezaban a morir en la oscuridad y el silencio, invisibles para un gobierno que solo luchaba por salvar su propia imagen. Los medios de comunicación, controlados en su mayoría por intereses afines a Moncloa, intentaban minimizar la gravedad. Hablaban de un fallo técnico, de una tormenta solar, de cualquier excusa barata. Pero en la calle, en los hospitales, en las comisarías desbordadas, la verdad ya era inocultable. España estaba viviendo un apocalipsis eléctrico provocado, no por un accidente, sino por un ajuste de cuentas a gran escala. Mientras la UCO recopilaba pruebas en secreto, descubrieron algo todavía más aterrador: los sistemas de ciberseguridad del Estado habían sido deliberadamente debilitados en los últimos meses, permitiendo así el sabotaje. ¿Y quién había firmado esas órdenes? Todos los caminos llevaban al círculo íntimo de Pedro Sánchez. Las sospechas apuntaban a Félix Bolaños, a Margarita Robles, incluso a figuras de la sombra que, hasta ahora, parecían intocables. ¿Había sido el apagón un castigo de Bruselas o un autoatentado encubierto para justificar un estado de excepción? ¿Era este el primer paso hacia un autogolpe desesperado para retener el poder a toda costa? La población, abandonada, empezaba a organizarse en redes clandestinas de información. Vecinos montaban guardias armadas para proteger sus barrios. Médicos improvisaban quirófanos con linternas. Comerciantes defendían sus negocios a palos y escopetazos. En la penumbra, el país ya no confiaba en nadie. El Estado de Derecho se disolvía minuto a minuto, como un castillo de arena tragado por el oleaje de la barbarie. España ya no era España. Era una zona de guerra invisible, donde la electricidad se había convertido en la nueva forma de poder, y quienes la controlaban, en los nuevos amos de un territorio sumido en la desesperación total. En los centros neurálgicos de Madrid, la desesperación ya se convertía en violencia abierta. Pequeños grupos de ciudadanos, enfurecidos por la falta de información, comenzaban a asaltar edificios públicos. Las puertas del ayuntamiento, de algunas delegaciones ministeriales, caían bajo el peso de una masa que ya no creía en nada ni en nadie. La pregunta martilleaba cada rincón de España: ¿dónde demonios estaba Pedro Sánchez? ¿Por qué nadie daba la cara mientras el país se sumía en el caos? Mientras tanto, las investigaciones secretas de la UCO avanzaban a contrarreloj. Y lo que estaban a punto de descubrir dejaría helados incluso a los más curtidos. Los agentes lograron interceptar una comunicación interna cifrada proveniente de Moncloa, enviada horas antes del colapso. El mensaje hablaba explícitamente de fase de contingencia alfa, un protocolo preparado no para defender al país, sino para proteger exclusivamente a los altos cargos del gobierno. Mientras los ciudadanos quedaban a oscuras, los ministros y sus familias ya estaban siendo trasladados discretamente a complejos blindados fuera de la capital. La orden, firmada electrónicamente por colaboradores directos de Bolaños y Sánchez, era inequívoca: el pueblo debía ser abandonado a su suerte. Las piezas encajaban en una imagen brutal: no solo no fue un ataque externo,
sino que el propio gobierno había permitido, o incluso orquestado, la caída del sistema eléctrico para consolidar su control en medio de un estado de excepción inminente. La operación encubierta, disfrazada como un accidente energético, buscaba lo impensable: suspender las elecciones que amenazaban con barrer a Sánchez y su camarilla del poder, instaurando un régimen de emergencia indefinido bajo el pretexto de salvar a España de una amenaza invisible. El pánico se multiplicaba por todo el país. En Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, se repetían escenas dantescas: farmacias saqueadas, ambulancias varadas, enfrentamientos entre grupos armados que reclamaban proteger sus barrios. Los hospitales emitían partes cada hora alertando de la muerte de pacientes críticos. Niños en incubadoras morían lentamente cuando las últimas reservas de energía de emergencia se agotaban. Y en los cajeros automáticos, ya convertidos en cajas inútiles de metal, la gente desesperada golpeaba con piedras y palos intentando recuperar su dinero perdido para siempre. En las redes sociales, a pesar de los cortes de internet parciales, la indignación crecía como una ola imparable. Surgían hashtags incendiarios: almohadilla Sánchez traidor, almohadilla golpe de luz, almohadilla España en la oscuridad. Se compartían vídeos de ciudadanos enfrentándose a policías que intentaban reprimir las protestas. Algunos militares, en unidades aisladas, empezaban a cuestionar sus órdenes. España estaba a un paso de la fractura total. Y todo mientras en Bruselas los rumores crecían: miembros de la Unión Europea consideraban a Pedro Sánchez un presidente no confiable, y debatían en reuniones secretas la posibilidad de suspender a España de ciertos tratados europeos si la democracia no se restablecía de inmediato. La UCO, consciente de que el tiempo se agotaba, decidió filtrar parcialmente sus hallazgos a mandos militares de alta graduación. No se trataba ya de una investigación judicial. Se trataba de evitar que un país entero cayera bajo una dictadura disfrazada de estado de emergencia. Los documentos revelaban en detalle los nombres, las órdenes, los movimientos financieros sospechosos realizados horas antes del apagón, transferencias millonarias a cuentas en Luxemburgo y Dubái, todas relacionadas a funcionarios cercanos a Moncloa. La conclusión era devastadora: Pedro Sánchez no solo había permitido el apagón masivo, sino que había preparado su huida en caso de que todo saliera mal. Y todo a costa de la vida de niños en hospitales, ancianos indefensos y millones de españoles abandonados en la oscuridad. Las horas siguientes serían decisivas. En un país paralizado, desangrado, donde el miedo ya se mezclaba con la rabia, la única pregunta era si habría todavía suficiente coraje en las instituciones para detener la mayor traición de su historia moderna. O si España, como un enfermo terminal, simplemente sería desconectada de la vida, apagada para siempre bajo las órdenes de un presidente dispuesto a arrasar con todo para salvarse a sí mismo. Mientras la noche caía como un telón de plomo sobre una España irreconocible, los generales mejor informados, tras leer los informes reservados filtrados por la UCO, entendieron que esperar era suicida. No era un simple apagón. No era un sabotaje menor. Era una operación de demolición interna, diseñada para borrar el sistema democrático, para apagar la nación como quien desconecta una máquina inútil. No había tiempo para tibiezas ni para protocolos. O actuaban ahora o mañana ya sería tarde. Así, en la base aérea de Torrejón, en secreto absoluto, comenzaron los preparativos de la Operación Reconquista, una misión de emergencia cuyo objetivo era uno solo: detener a Pedro Sánchez y a sus cómplices antes de que pudieran abandonar el país o declarar un estado de excepción total que los blindara. La tensión en los pasillos de la base se podía cortar con un cuchillo. Los helicópteros Black Hawk se preparaban en la pista, sus motores rugiendo en la oscuridad, mientras comandos especiales revisaban su armamento con precisión quirúrgica. Las órdenes eran claras: irrumpir en Moncloa, detener a los altos funcionarios implicados, rescatar los documentos secretos y reinstaurar el control democrático antes de que el caos fuera irreversible. Cada soldado sabía que lo que estaba en juego no era una misión más. Era la historia. Era España misma. Mientras tanto, la UCO, con su red de agentes infiltrados en las comunicaciones gubernamentales, interceptaba un último dato crucial: Pedro Sánchez y su círculo íntimo planeaban escapar en helicópteros rumbo a Portugal, donde un plan B ya había sido activado para solicitar asilo político. En las calles, el pueblo ya no necesitaba instrucciones. Familias enteras salían con antorchas improvisadas, con cacerolas, con banderas desgarradas, clamando justicia en la penumbra. Se levantaban barricadas espontáneas en las entradas de los ministerios. Se atacaban sedes del PSOE en varias provincias.
El mito de la invulnerabilidad del poder se derrumbaba como un castillo de naipes en llamas. El grito unificado de traidores retumbaba en ciudades y pueblos, como una sola voz, como un juicio popular que no necesitaba jueces ni fiscales. Y mientras la oscuridad seguía reinando en el 70% del país, y los hospitales continuaban desconectados, el reloj corría implacable. La operación Reconquista tenía una ventana de oportunidad mínima. Si Sánchez lograba despegar, toda la estructura de poder caería en manos de sus lacayos, y la represión sería brutal. Sin medios de comunicación libres. Sin cortes constitucionales independientes. Sin ejército operativo. Sería el principio de una dictadura maquillada de emergencia nacional. En Moncloa, Pedro Sánchez, aislado en su despacho, rodeado de un círculo cada vez más reducido de fieles, comprendía que la suerte ya estaba echada. El rostro de sus asesores reflejaba el pánico puro. No había escapatoria sin consecuencias. Los helicópteros estaban listos, sí, pero los informes de inteligencia ya advertían de movimientos hostiles en Torrejón, de fallos en las rutas de huida, de mensajes en clave entre mandos militares que no presagiaban nada bueno. Sánchez, según testigos que luego hablarían, rompía papeles, quemaba documentos, daba órdenes contradictorias. Se derrumbaba en vivo y en directo, como un emperador de barro bajo el peso de sus propios crímenes. La UCO, implacable, ya había bloqueado todas las rutas terrestres de salida de Moncloa. Se interceptaban vehículos sospechosos. Se seguían rastros bancarios. Se localizaban terminales satelitales de comunicación reservada. El cerco se cerraba. Era cuestión de minutos. España estaba a punto de asistir, en directo, al final más humillante de un líder que soñó con ser un emperador y acabó como un prófugo. Pero aún quedaba un último golpe. Un último acto de traición que desataría la furia definitiva. Y estaba por ocurrir.